y amigos del portal del Villegas. Como ustedes saben, los jueves salimos trabajando en equipo con Nicole Rodríguez y está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Fernando, te salió un saludo muy formal, muchas gracias. Formando equipo, parece programa deportivo. Exactamente. ¿Cómo están? Hay movimiento en vestuarios, como decían siempre. Bueno, antes de entrar en materia, te quería comentar una cosa divertida, porque me llegó el WhatsApp mostrándome la imagen, no sé si de una página completa o media página de un diario de la capital, de un importante diario de la capital, como dicen, en que la noticia era que una niña, no me acuerdo ni el nombre, ponte tú, Juanita Pérez, había encontrado un tronco en la playa y lo había convertido en una lámpara. Esa era la gran noticia. Yo me alegré mucho porque significa que nuestros comunicadores tienen todavía sentido del humor y buscan darnos buenas noticias de vez en cuando y levantarnos en ánimo, no todo hacer informes sobre los contagiados. Eso me alegro. Y la otra cosa... Déjame sumarte algo ahí, porque la gente nunca está contenta, menos en estos tiempos. Varias personas leyendo las cartas al director, a veces reviso las redes sociales, no mucho, no me gustan mucho, pero viendo los comentarios de las personas en los portales, piden que también salgamos un poco del tema del coronavirus, le piden a los medios, salgamos un poco porque no podemos estar 4 o 5 meses teniendo el 100% de las noticias sobre el coronavirus. Además, no todos los días hay noticias relevantes, excepto quizás ir actualizando las cifras de fallecimiento y de personas contagiadas, pero más allá de eso, no todos los días hay grandes novedades. Pero al momento en que se cambian las noticias y se ponen otras noticias, las personas alegan de que cómo es posible de que no estén preocupados de lo que ocurre con el coronavirus. Mira, Canal 13 puso al aire un programa de baile para poder de alguna manera también ayudar a la gente a entretenerse, si los medios de comunicación tienen un rol también de entretención, no todo es prensa. Y salieron a protestar y reclamaron ante el Consejo Nacional de Televisión que cómo es posible que pusieran ese programa al aire. Bueno, le pongo la sal, le quito la sal, en fin, así estamos. No hay manera de contentar de alguna manera, no hay manera de contentar al respetable público, pero entonces ya que la gente de vez en cuando quiere algo distinto, yo quiero hacer aquí un llamamiento público a los meteorólogos que por favor no sigan haciendo anuncios porque como son fulmines salen siempre al revés. Todos estábamos esperando lluvia y dieron hasta detalles, 5 milímetros, 4 en tal parte, entre 7 y 8 de acá. Va a haber granizada, van a haber descargas eléctricas. La ONEMI se subió al bus de la Laraca y cuidado que pueden pasar cosas. No cayó ni una gota, como de costumbre. Entonces, no se trata a esta altura que los meteorólogos se equivoquen, todo el mundo sabe eso. Yo creo que hay una especie de magia al revés. Anuncian una cosa y pasa lo contrario. Como todos estamos esperando que llueva de una vez por todas, yo les ruego a los meteorólogos que se queden callados con sus anuncios porque echan a perder la lluvia. La lluvia escucha esto que la están anunciando y se corre por otro lado. Se asusta, no viene. No se desarma, así que por favor quédense callados, no empiecen con su alaraca de que ya viene el lobo. Y a propósito de eso, el lobo finalmente llegó después de 14 años de trámites interminables y de una verdadera farsa. El Congreso aprobó esto de que no se pueden reelegir eternamente y la cosa es retroactiva, así que fíjate, 38 diputados que estaban disfrutando de los beneficios del poder, la gloria eterna y la paz en el otro mundo, 38 diputados y 13 senadores, estoy viendo aquí la cifra, no van a poder postular. Sí, déjame analizarlo solamente de un pequeño detalle. Cuando se habla, por ejemplo, de que los senadores finalmente no escuchan a la gente y aprobaron y mandaron de vuelta este proyecto a la Cámara sin la retroactividad famosa, etcétera, y empiezan hoy los diputados a sacar frases célebres, como en el caso de Boric, que al aprobarse hoy el proyecto con retroactividad decía que por fin esto es de cara a la gente, etcétera. Bueno, yo creo que de alguna manera también hay que perderle la ingenuidad a las frases de cualquier persona que esté en el poder.
porque para efectos de los diputados les viene muy bien despejarse el camino para poder postular al Senado. Se entiende, en general, que los diputados quieren ir a otra liga, a la Liga Mayor, a la Liga del Senado. Entonces, sacando de carrera a todos estos senadores que no van a poder repostularse, les queda más fácil el camino a ellos. Entonces, esto no se trata de haber legislado mirando a la gente, de cara a la gente, saliendo de la cocina. Se trata de que precisamente en esta coyuntura donde las personas desconfían de todo, le encajó perfecto el discurso de la no reelección con la retroactividad, pero a los diputados les viene como anillo al dedo para poder postularse al Senado sin la competencia de un senador que ya está en ese lugar. Sí, y votaron no de cara a la gente, sino que de cara a sus carreras personales, sin duda alguna, y vistiéndolas como hacen de costumbre, con un ropaje vistoso, con los ojos en blanco, así como ese póster de Che Guevara. De repente se acuerdan que se supone que son los jóvenes idealistas que vienen a salvar la galaxia, y hacen toda esa faramalla. No sé si la gente la creerá todavía, capaz que sí, porque últimamente me he enterado de que las capacidades de nuestro país para la necedad, perdonen que lo diga de frente, una persona se enojó, hizo un comentario la otra vez que me creía yo pontificando a todo el mundo. No, a todo el mundo no, a los que son tontos nomás. Entonces van a haber algunos que van a caer y van a volver a creer en esto, de que estos jóvenes representan todas las virtudes morales, políticas, intelectuales, etcétera, etcétera. Había por haber, en realidad, como tú dices muy bien, están sacándose del camino un montón de competidores fuertes, pues. Porque por último, un diputado, por leso que sea, si ya ha estado ahí en varias oportunidades, tiene una máquina montada en su distrito, conoce a doña Juanita, sabe las triquiñuelas del poder, sabe a quién hay que ofrecerle el paquete de tallarines y a quién hay que ofrecerle un kilo de posta molida, más bien, se conocen todos. Así es que, pero claro, no lo podían decir así, había que reflotar esto de cara a la gente. ¿De cara a quién? Por lo demás, qué frase más mañía esa, más. En fin. ¿Qué más ahora, ahí? Me parece que, siguiendo en el lugar del Congreso, el proyecto que viene y la discusión que viene me parece igual o más relevante que con respecto a la reelección y la retroactividad, sino que tiene que ver con la disminución del número de parlamentarios. Esta es primera vez que tenemos este ciclo parlamentario con este aumento de 47 congresistas. Acuérdense que pasamos de 120 a 155 diputados y pasamos de 38 senadores a 55 senadores. ¿Cuáles fueron las promesas en esa oportunidad? Las promesas fueron de que al aumentar el número, mira qué fácil, iba a aumentar la representación. Eso es uno. Y dos, que no nos iba a costar un peso, cosa que siempre supimos que era mentira. Pero para efectos de la representación, es relevante la discusión porque tenemos un buen grupo de diputados que salió con el 1 o menos por ciento y que está representando a quién en el Congreso. Sobre todo, quienes se vieron beneficiados con ese 1% o cero y algo, más bien la bancada del Frente Amplio, por ahí hay uno de RN, pero que arrastró su compañero, pero es importante la discusión porque cuando hablamos de representación es legítimo preguntarse si una persona que obtiene 1% de las votaciones tiene que representar a alguien en el Congreso. Esa es la discusión que viene hoy con respecto a la rebaja de los parlamentarios y es un momento propicio para poder discutirlo. Pero ahí no va a haber tanta cara a la gente, porque ahí sí que no les conviene el tema, menos cupo significa que es más difícil llegar, y ahí no van a hacerlo de cara a la gente, lo van a hacer de cara a algún muro, de algún recinto cerrado, donde, como dicen, discutir entre cuatro paredes. Eso va a ser ahí, eso yo creo que no va a salir. Y van a aducir el argumento que tuviste, van a poner una cara de próceres de la democracia, van a decir de que esto es un atentado contra la representatividad, que efectivamente es un concepto que habría que investigar un poco más. Uno, por las razones que tú dices, ¿quién representa a alguien que se llegó al Parlamento con 10 votos, el de la tía, el de la abuela? Y segundo, ¿qué ideas o qué puntos efectivamente está haciendo un congresal que son equivalentes a la necesidad o a los intereses, a las ideas de sus electores? Es un tema, como tantos otros que los políticos usan muy mañosamente, el concepto de la representatividad, también dicen perfeccionar la democracia. Son puras mentiras, o sea, son artefactos verbales pasabobo, eso es lo que son.
Hay un problema de origen con el binominal, no de origen, y para que no me lo malinterpreten, desde que haya sido un sistema que derivó de la Constitución del 80, no, yo no me voy a eso. Me voy en que el binominal per se no tiene por qué ser un sistema no representativo malo. De hecho, varios países tienen de alguna manera un sistema binominal y con muy escasa participación de partidos muy pequeños. El binominal tiene otro problema de origen en nuestro país y que dice relación con al otro tema que me quiero saltar, Fernando, y que es el gran acuerdo. El problema que hubo con el binominal en este país, y acá quizás me escapo un poco del análisis más técnico y voy a dar un análisis más personal. El gran acuerdo que hubo en este país con el binominal es que finalmente los partidos políticos que dominaban el Congreso eran dos grandes bloques, y esos dos grandes bloques se dedicaron a hacer negocios con los grandes poderes económicos de este país, y finalmente hizo que el sistema binominal y los grandes acuerdos se constituyeran como una mala palabra. Pero un sistema binominal no tiene por qué ser malo per se, pero sin embargo, después de más de 20 años de democracia en un sistema binominal, se fue corrompiendo el sistema. Entonces, cuando hablamos, y cuántas veces lo hablamos en el programa que teníamos en la radio, de que el financiamiento ilegal de las campañas, que quedó en nada porque el fiscal nacional Jorge Abbott decidió que había que darle pronto término, no es un problema simplemente de que a lo mejor un diputado o un senador abultó su bolsillo, es que finalmente no hicieron el trabajo legislativo que tenían que hacer. Entonces dejaron las cosas como estaban para que nadie perdiera su espacio de poder, y ese espacio de poder tiene que ver con el espacio de poder político que tenían ellos, tanto la derecha como la izquierda, y el espacio de poder económico que tenían estas las grandes familias o los grandes poderes económicos de este país. Y eso quedó en un status quo durante más de 20 años, pero el sistema en sí mismo no tendría por qué ser malo. Mira, no hay nada, no hay ningún sistema que funcione, sea binominal, representativo, llámalo como quiera, que funcione a través de la corrupción. Y acá se ha minimizado el efecto de la corrupción en este país. Así como el modelo económico de libre comercio tampoco ha funcionado de muy buena manera, porque no se hicieron las regulaciones necesarias para que efectivamente funcionara el libre comercio en este país con la verdadera competencia. Al contrario, se legisló para que no hubiera competencia. Entonces, cuando se critica el modelo, primero revisemos si el modelo funcionó, primero revisemos aquello y después critiquemos el modelo. Entonces, el péndulo tiende a irse a otra discusión, casi como una economía social, y ahí vienen todos estos grupos nuevos de gente joven con ideas muy viejas que cree que puede inventar un modelo nuevo. Mira, yo en esto creo en esa vieja frase de que el movimiento se prueba andando. Todo eso, esa satanización del binominal y de que hicieron acuerdo con las grandes empresas, yo no veo con quién iban a hacer acuerdos, sino con las grandes empresas, no van a hacer acuerdo con los buques maniceros. ¿Cuál fue el resultado? Fue los años de la concertación, que fueron de los mejores que ha tenido este país. Han sido mejores los años actuales con esta, abro comillas, perfeccionamiento de la democracia. Ha sido mejor con esta parvada de jovencitos arrogantes que se creen que venían a salvar al universo. Ha sido mejor con estos personajes que han llegado arrastrados por unas votaciones miserables. Ha sido mejor con estos tipos que confiesan abiertamente, como lo hizo más de alguno, que no habían leído un proyecto que firmaron, que aprobaron. Entonces, claro, corrupción ha habido y siempre va a haber, porque los seres humanos son intrínsecamente inclinados a la corrupción, o sea, aprovecharse de lo que hay por delante para forrarse los bolsillos. Pero los sistemas son eficaces, son tolerantes a la corrupción en el sentido de que pueden funcionar con un grado de corrupción y entregar buenos resultados. Esa es una estructura inteligente. Y uno observa son un sistema que asume al contrario que va a funcionar solo si todos son ángeles, es un sistema mal pensado, es una estupidez. La famosa binominal, en el fondo también lo culpaban de su origen, porque todo lo que se originó en la época que salió de las acciones jurídicas y políticas del gobierno militar, se supone que hay un pecado capital, un pecado original. Lo mismo pasa con la Constitución, dicen, el origen es espurio.
Cuando lo que interesa en la Constitución es qué es lo que dicen sus distintos puntos, y vamos viendo uno por uno si son efectivamente buenos o malos, si perseveran en mantener, como llaman ellos, espacios de poder de la oligarquía, no sé. Pero no es cuestión de decir, bueno, que fue originado en la época, qué sé yo, de Pinochet. Y el binominal había sido originado en la época de Pinochet. Yo creo que el binominal funcionó mucho mejor que lo que está funcionando ahora. Tenía mejor gente, además. Esa es la realidad, son los hechos. Así que a mí no me vengan con teoría. Tenemos ahora un sistema posible, un sistema lleno de gente arrogante que cree que viene a salvar a este país, que viene a reformarlo todo, y lo único que han hecho en el gobierno de Bachelet arruinar la economía, y en el gobierno actual, bueno, ya sabemos lo que han hecho, y sobre todo sabemos lo que no quieren que otros hagan, obstruyendo permanentemente. Así es que, ¿qué más querés? ¿Qué querés que te diga, como dice? Déjame sumarte algo. Tú lo comentaste hace 2 programas atrás y tiene que ver con la entrevista que dio Joaquín Lavín al Mercurio. Y yo sé que tú no la leíste completo, tú lo dijiste en el programa. Déjame darte unos puntos con respecto a eso. Y a propósito del modelo, Joaquín Lavín es como este tipo de político que inventa conceptos y uno no sabe hoy dónde posicionarlo. Inventa frases más que conceptos, ¿eh? Sí, poco más. Sí. Pero hay que entenderlo siempre que él ha estado en esta carrera presidencial infinita. Ha sido la carrera presidencial más larga de un político chileno en estos tiempos. La maratón presidencial. Exacto. Pero ahora estando estando en la alcaldía, sí, en eso, digamos, porque con todo esto que inventa. Él lo que dijo en esa entrevista es que él apostaba por un nuevo modelo. Imagínate una persona que viene de la derecha, hablando de un nuevo modelo, y uno dice, bueno, ¿qué modelo entonces? Pues si no existen tantos modelos. Él habló de comunitarismo del siglo XXI. Sí, no lo desarrolló, no habló mucho más de aquello, pero él hablaba de que viene un fuerte sentido de comunidad y de lo pragmático, finalmente. Pero no se le entiende bien a qué habla de comunitarismo, qué es lo que pretendería él si llegara a ser el presidente. Yo recuerdo haber estado en un programa de televisión y él estaba justo antes dando una entrevista y habló en ese tiempo de que él era bacheletista aliancista. Ya se casa con todo. Pero ¿cómo entender un comunitarismo del siglo XXI? Yo creo que para entender a Lavín se requeriría un egiptólogo especialista en ese tipo de cosas. Pero antes de seguir con Lavín y su comunitarismo, que me recuerda al humanismo cristiano, que es otra cosa que nunca entendí, o el socialismo con vino tinto y empanada, porque frases nos faltan en Chile, podríamos ir a los tiempos de Mandarbuque, Marmaduque. Déjame recordarle a nuestros estimados visitantes que Notarios Press es un estupendo sistema para sus diligencias notariales. Es una página, usted entra ahí, anota en una ventanita el papel que necesita, la página le va a desplegar los diálogos, los espacios para que usted llene los datos necesarios, listo, paga con una tarjeta y el programa que está inserto en esta página va a enviar esto a la notaría más cercana a su casa o a la que usted prefiera. Y todo lo que usted tiene que hacer, porque ya pagó, ya están los datos llenos, es ir a la notaría 2-3 minutos, firmar, eso tiene que hacerlo, y se retira. 3 minutos, 5 minutos, pongámosle 10 por ser a usted, no horas adentro de la notaría. De manera tal que es un excelente medio para estas diligencias que todos tenemos que hacer por lo menos una vez al año, ¿no? Este es un país empapelado. Y esta misma empresa que le ofrece este servicio, le ofrece a los empresarios que tienen la necesidad de finiquitar a un montón de gente un servicio de legalización de finiquitos en modalidad centralizada o descentralizada. Los detalles de esto ustedes los pueden averiguar en contacto@notariospress.cl. Y para desinfectar, estimados amigos, su casa entera, o su flota de autos, o su auto, simplemente su camión, o su bodega, o su oficina, o cualquier lugar donde se mueve gente, Ozonium.cl es el lugar al que tienen que ir. Le van a mandar gente vestida con trajes especiales, va a creer usted que está en una película de ciencia ficción, a desinfectarle con ozono, con gas. El gas, como todos los gases, se expande por todo el recinto, no moja, no humedece,
liquida el COVID-19, mata todos los demás virus que hayan por ahí, las bacterias también paran las patas, no deja residuos tóxicos, elimina los olores. ¿Qué más se puede pedir, estimado amigo? Póngase en contacto con ozonium.cl y asegúrese de tener ese recinto que quiere desinfectar completamente desinfectado. Para terminar este bloque, les recuerdo que si usted quiere vender su propiedad en estos tiempos difíciles para vender propiedades, lo más eficiente es ponerse en manos de Hey. Hey es el corredor más rápido que hay en este momento en Chile. El más veloz. No solamente vende rápido, sino que además encuentra buenos arrendatarios para su propiedad, le trae ¿cómo se llama? El manejo de sus arrendos. Si usted es un rentista, una persona que vive de arrendar 10 locales o qué sé yo, se hace cargo de eso, y usted se evita todas las molestias. Sabe también pasar propiedades, cosa fundamental. Mucha gente le pone unos precios estratosféricos a sus casas y después se extrañan que no la venden nunca. Que sabe tasar. Dicho lo cual, me retiro indignado a mis aposentos y continuamos con el programa. Nicole, ¿en qué estábamos? Me acordé de Marmaduke porque era uno de los protagonistas de un libro tuyo, que sí, era como una especie de... Claro, era como un ídolo invisible acá. Un aventurero político increíble. Fíjate que una vez Marmaduke Grove quiso llegar de incógnito a un lugar y para llegar de incógnito llegó en una avioneta pintada de rojo. Esto me recuerda, con todo respeto, ¿verdad? Pero hace muchos años, nunca lo olvidé, el congresal Guido Girardi tuvo un accidente automovilístico. No fue fatal, por supuesto, no es obvio, pero fue más o menos castamote. Entonces él convocó una enorme conferencia de prensa para anunciarle a como 4.000 periodistas que no iba se retiraba, que no iba a hablar nunca más. Exacto. Y ahora está anunciando su retiro esta vez. Creo que ahora hay personas a las que la justicia no llega, ¿eh? No sé, este punto por lo menos no llega. Vamos a ver qué pasa en el otro. Después te cuento. Yo voy a abrir antes que tú, así que ahí te puedo contar. ¿Qué más tenemos? Sí, yo te planteé el tema de la palabra acuerdo y quizás por qué generaciones de gente más joven lo ven como algo quizás viciado o algo que la ciudadanía puede percibir como no bueno, siendo que, al contrario, la democracia es la suma de los acuerdos para poder vivir entre todos nosotros. Entonces ya no se llama gran acuerdo lo que está haciendo el gobierno, se llama plan. Para que tomes nota, ya no se puede hablar de acuerdo, porque la oposición saca lápiz, porque la oposición dijo que esto no era un acuerdo, esto era un plan, ¿ok? No quieren quedar mal con sus barras bravas, que están acordando algo con los poderes fácticos, con los fachos, con los reaccionarios. Entonces, no, un plancito nomás. ¿Eso es? Un plancito. Bueno, salieron algunos al paso de este plan y viene la discusión que se ha instalado con respecto a, bueno, llamamos a los técnicos o llamamos a los políticos, algo que el ministro de Hacienda, el ministro Briones, ha dicho. A ver, tenemos que trabajar con insumos técnicos y después la decisión la tomamos con la oposición y con los grupos políticos, pero trabajemos con insumos técnicos. Pero al parecer a la oposición no le gusta lo técnico, le gusta a veces. Cuando quiere sacar lo técnico, por ejemplo, para la pandemia y habla de las cuarentenas, que yo hasta el día de hoy no entiendo por qué las cuarentenas son populares, porque yo lo encuentro lo más impopular del mundo, pero en fin. Cuando quieren hablar de cuarentena, sacan lo técnico, que habló el doctor acá, que habló este gran epidemiólogo de Europa, pero para efectos de la economía, que es tremendamente técnico, quizás puedes cambiar los ejes, los énfasis, los acentos, pero en la economía los números no se pueden cambiar, y la contracción de la economía, según el último INMASEC, tú ya lo dijiste el programa pasado, entiendo, el 14%, desempleo en el Gran Santiago, considerando el trimestre febrero, que no había cuarentena, que había turismo, etcétera, un 9%, va a seguir subiendo esto. Entonces, no, ahora yo creo que estamos en el 20% a esta altura. Perdón, en el Gran Santiago 15,6%. Entonces, el punto es que es bastante técnica la decisión de los números, de saber con cuánta plata contamos, y luego decidamos dónde ponemos los énfasis, pero no descartemos al equipo técnico, ¿no? No, claro que no, pero como tú misma dices, y lo hemos dicho acá y todo el mundo lo sabe, a ellos no les gustan los números, yo creo que no conocen los números tampoco. Me ha tocado en 2 o 3 oportunidades entrevistando a gente de ese sector, o viendo entrevistas a gente de ese sector, como la propia Bachelet, tú te acordarás en una entrevista célebre,
manifestó, defendió, porque ya estaba fastidiada con que le sacaran los números. Denle con los números, dijo hasta cuándo con los números, hay cosas más importantes que los números. La señora Sánchez, candidata a la presidencia, nada menos de los jóvenes salvadores de la galaxia, tampoco le gustaban los números. No les gustan los números, les gustan las convocatorias, las grandes frases, las cantinfladas. Además porque no saben matemática, probablemente la mayor parte de ellos, te lo digo en serio. Si tú les pones una prueba de regla 3 simple, que es una cosa que yo en la época la estudiaba en preparatoria, yo creo que lo rajáis a todo. Entonces, más vale ir a decir cosas tan simplonas como las que dicen siempre. Que hay que sacarle a los súper ricos para darle al pueblo, que hay que sacar de este para darle a este otro de allá. O sea, ven siempre los números como un traslado del cajón con monedas de oro de un lado a otro. Tienen esa visión física, cosista de la economía, ¿entiendes? Unos recursos que están ahí, igual, de algún modo se produjeron solos, entonces tú los trasladas y beneficias a uno a costa de otro. De una manera bastante, ¿cómo decirlo que no suene feo? Una manera poco adecuada, digamos así, para... Poco numérica. Poco prudente, además. Poco prudente. Ahora, como nadie se quiere casar y de un acuerdo, de un plan, como quieran llamarlo, porque si fracasa, se van a ver envueltos en el fracaso, entonces algunos ponen un poquito la patita, así como quien está probando el agua, si está muy caliente o no. Entonces, hoy sale el presidente de la Democracia Cristiana, que a veces está, a veces no está, y dice que si este fracaso, o sea, si este acuerdo fracasa, o si este plan fracasa, esto es culpa del ministro Briones, quitándole un poco el capital político. El ministro Briones ha sido uno de los ministros que ha subido su capital político, que ha podido manejar ciertas negociaciones, que se manejan muy bien comunicacionalmente, hace de la economía algo fácil, y que no esconde ciertas respuestas con respecto a la economía. Él es de Bópoli. Bueno, varios de la oposición ya han centrado sus ojos en el ministro Briones diciendo que si esto no se lleva a cabo, si es un fracaso, entonces fracasa el ministro. Bueno, ellos son parte de este diálogo. Si fracasa, fracasan todos. Si fracasa, incluso fracasamos los ciudadanos que están esperando la ayuda. Entonces, es un poco patudo también poner el acento y decir, bueno, si no les gusta lo que yo estoy dando en mi lista de peticiones, porque acá todos llegaron con lista de peticiones, y este plan, si no se llega a cabo, entonces fracasó el ministro. No creo que sea tan simple, ¿no? Aquí hay un tema, yo no sé, de mala voluntad o de simplemente falta de sentido común, de inteligencia y de patudez, como dices tú. Han usado la expresión rotundo fracaso en muchas oportunidades ya, adelantándose incluso al rotundo fracaso. Y además yo te preguntaría, ¿con qué vara, con qué estándar razonable tú puedes medir si algo fue un éxito o un fracaso cuando aquí estamos viviendo una situación de demolición que se está viendo en todo el mundo del aparato económico tal como lo entendemos? Uno habla de fracaso o habla de éxito cuando en circunstancias normales una economía crece o no, cuando hay poco o mucho cesante. Entonces ahí tú tienes, digamos, un espacio, un territorio conceptual, le da sentido a la medición. Crecimos un 1%, un fracaso. Crecimos un 5 o 6, ya es bastante exitoso. Pero en una situación como en una guerra donde se bombardearon las ciudades, donde se derrumban empresas, esto pasa en todo el planeta, ¿con qué vara mides el éxito o el fracaso? Entonces, como no hay una vara objetiva, como serían en tiempos normales, tú puedes voluntarísticamente tildar de fracaso o lo contrario, tildar de éxito cualquier cosa, porque no hay varas de medida. Entonces tú puedes adivinar ya que no importa lo que ocurra, si acaso el país logra salir adelante, si la gente no se muere de hambre, o sea, en otras palabras, logramos salir del agujero, igual la oposición va a decir que fue un fracaso, porque si lo hubiéramos seguido a ello, eso sí que habría sido un fracaso, un derrumbe, un desplome, un despelote impresionante. No, ya nos habríamos gastado toda la plata, ya nos quedaría un peso para hacer planes para el futuro. Bueno, van a decir que como no seguimos sus planes, como no nos pegamos un balazo en la cabeza, entonces por eso se fracasó. Si le hubiéramos hecho caso a ellos, el país estaría bollante. Eso no, acuérdate, y además, ¿qué más pueden decir, pues? Nicole, ¿qué pueden decir para mantener su viabilidad política? Van a decir, el gobierno lo hizo bien. Jamás lo van a decir. No, yo no sé si el gobierno lo ha hecho bien en todo. Yo creo que lo ha hecho relativamente.
le podemos dar una mirada a la estrategia contra el virus y me parece que vale la pena porque creo que hay cosas positivas que rescatar. Ahora, ¿qué más pueden decir? Te voy a decir una frase que te va a gustar, porque el presidente de la Democracia Cristiana dijo que como el gobierno ha fracasado en el combate al coronavirus, se le está pidiendo al gobierno que vaya adelante de la pandemia. ¿Qué significa eso? No, te la estoy diciendo para que me la expliques. No puedo, no sé qué quiere decir con ir adelante de la pandemia, francamente, Fuad Chahín. Habría que preguntarle a Fuad Chahín, pues pregúntale a él qué quiere decir. ¿Ah? Es como anticiparse, ¿ves? Porque nadie sabe muy bien cómo funciona el coronavirus, pero hay que anticiparse. Ahora, si se refería a situación económica, bueno, hay algunas cosas que son bastante incongruentes. Mira, Chile, todas las cifras chilenas, desde el 2014 hasta la fecha, han ido bajando sustantivamente. Por ejemplo, en lo que es el crecimiento, no hemos salido del 3 y menos por ciento de crecimiento, que sí son importantes las cifras, para entender un poco cómo está nuestra economía, cuánto estamos produciendo, cómo estamos trabajando. Y entonces, el concepto de reactivar la economía, que ya varios lo repiten, que va a ser el tema por lo demás, el coronavirus después se va a pasar. Vamos a pasar el pic, va a empezar a bajar los contagios y va a comenzar el retorno a la vida como está comenzando en Europa y va a empezar el tema de la economía y no va a parar el tema de la economía. Entonces, hablan de reactivación de la economía. Pero junto con eso, pongámonos de acuerdo cómo la vamos a reactivar, porque no pueden respaldar un proyecto que aumenta el impuesto a los súper ricos aunque suene bien, porque hay cosas que suenan bien, pero funcionan mal. La Democracia Cristiana hace poco también había sacado un documento en que hablaba de cierta reforma tributaria y que hay que aumentar un poquito más de impuestos acá. ¿Cómo piensan reactivar la economía? Aumentando los impuestos. Entonces, hay ciertas contradicciones, ciertas frases que suenan bien, reactivemos, cuidemos los empleos, hay que apoyar la economía, pero por el otro lado, no apoyan la economía, más bien la estrujan. Bueno, eso es lo que he dicho aquí varias veces, que el problema es que ellos tienen una concepción distinta, así es que podemos considerar concepción la que ellos tienen. De la economía, para ellos reactivación es otra cosa, no saben, solo saben hacer lo que tú dices, o sea, lanzar frases que ellos adivinan que le va a parecer bien a un público que no tiene por qué ser experto en economía, y que tienen ciertos resquemores contra los ricos y que no van a pensar de que son los ricos o los ricos nomás los que hacen las inversiones, no es doña Juanita la que invierte, ¿no? El dueño de un buque manicero no es el que hace inversiones que emplean a cientos miles de personas. Eso no lo piensan porque no lo piensan, pues. Ellos están simplemente preocupados de ganar el poder, para eso tienen que conquistar votos, y luego una vez que ganan el poder, hacer lo que hizo doña Bachelet, pero lo harían ahora aún más todavía. Echan todo abajo, pues, porque no entienden cómo es esto la economía. Creen que sacarle plata a alguien para distribuirla, para que se haga sal y agua en un montón de gente, es beneficioso sin pensar que esa plata que concentraba servía para invertir, esa no sirve para nada. Y eso es evidente, una cuestión de matemática elemental, pero políticamente hablando para ellos no tiene sentido. La cuestión es llegar al poder y ahí, esta vez, peor que con el gobierno de Bachelet, si llegaran al poder, pero yo creo que no va a ocurrir, ahí terminarían de desvencejar la economía. Ahí tratarían de implementar una serie de burradas que son simplemente casi surrealistas. Es decir, todavía he escuchado gente del Frente Amplio que se supone que son gente joven, y como tú dijo, eso sí, gente joven con ideas viejas, hablando de vez en cuando de las nacionalizaciones o de las empresas estratégicas, que es un concepto que yo escuché por primera vez en 1964, no te estoy inventando, en la época de la Revolución en Libertad. Y volviendo a Lavín, que se nos quedó en el tintero, para mí eso del comunitarismo del siglo XXI, no sé lo que significará, realmente te digo, esto hay que ponerlo en manos de un especialista en caligrafía sumeria, o tal vez una mentalista, Yolanda Sultana a lo mejor podría iluminarnos un poco, porque después de todo, acuérdate que Lavín es el inventor de tantas cosas curiosas, el gallito de pelea, ¿te acuerdas? Siempre empezó él, hace muchos años, tú le habías andado todavía en triciclo, el gallito de pelea. En patina andaba, en patina.
Después acuérdate que quiso despejar el smog saltando un vaso de whisky de agua desde una avioneta. En otra oportunidad inventó unas playas populares, que era una cosa francamente patética. Entonces, no me extraña, o sea, la verdad no me extraña en absoluto, no significa nada la frase, hasta que no nos explique alguien si tiene un significado, pero por último, mira, en su favor, digamos, los demócratas cristianos hace muchos años, en los años 30 del siglo XX o 40, inventaron el humanismo cristiano y nunca hasta el día de hoy, han pasado casi un siglo, han podido explicarlo. Hasta el día de hoy no lo logran explicar. De una manera muy hábil, Lavín se ha podido descolgar de algunas cosas del gobierno, que finalmente es de su conglomerado, y ha estrechado lazos con, en el caso de las municipalidades, con municipios que tienen mayoritariamente gente vulnerable. Por ejemplo, él no salió a criticar abiertamente la entrega de las cajas como sí lo hicieron otros alcaldes, pero paralelo a eso, inventó un nuevo sistema de ayuda que lo implementó en Las Condes, pero que ha estado dando charlas al resto de los municipios a lo largo del país para que lo implementen, y que se llama la billetera de barrio, que es una especie de tarjeta, si es que lo explico bien, que tiene convenios solo con propietarios locales de almacenes de cada comuna, con un monto máximo. Entonces las personas están obligadas a gastar ahí ese dinero y solamente en locales que vendan artículos de primera necesidad. Eso de alguna manera lo ha hecho desligarse de la entrega de cajas del gobierno, pero implementando un sistema que él además ha tratado de difundir a lo largo del país en el resto de los municipios. Calladito, va formando sus redes, va estrechando lazos en sectores que a lo mejor él no llegaría siendo alcalde de Las Condes. Esto de la billetera del barrio me parece a mí que es como para presentarlo a candidato al Premio Nobel de Economía, es una gran idea. Y lo otro, cuando yo veo personas como Lavín armando con esa visión astuta, digamos, de dos jugadas para adelante, armando redecitas, yo me pregunto, ¿para qué? O sea, ya, se armó una máquina, se armó una red, se hizo amigotes de sale a chupar, no chupa Lavín, esperanza, con este otro, pero ¿para qué? ¿Cuál es su objetivo final? ¿Dónde están sus grandes ideas? ¿Tiene alguna gran idea, más allá de esta frase del comunitarismo milenarista, de la llegada del Mesías, o tal vez alguna cosa por el estilo? También te puedo inventar a ver, invéntese un nuevo proyecto para Chile. No sé, después te digo, esta tarde me dedico a eso. Lavín a mí me parece un buen tipo como persona, pero como político es como la encarnación de el demagogo de poco vuelo, y hace lo que sabemos, pues, y se mueve bien en estos niveles más bien menores, ¿no? Municipales. Ahí instala su pequeño feudo, su pequeño principado, saca su idea y sabe llamar a la prensa, es agradable el hombre, no se enoja con nadie, pero con eso uno no construye un país. O sea, perdónenme, pero con ese calado, con ese calibre, uno enfrenta mucho menos una crisis. O sea, necesitamos otra cosa, y no sé de dónde están. Yo no veo ningún liderato del calibre necesario en este momento en ninguna parte, ni en la derecha ni en la izquierda. No veo a nadie con ideas. En primer lugar, todo esto parte con las ideas, pero no es cuestión de ser amoroso, no es cuestión de ser atractivo, no es cuestión de que las señoras se derriten por él. Se trata de tener ideas. Es lo único que veo, gente repitiendo consignas, repitiendo clichés, inventando estas cosas indescifrables. ¿No dijiste que se llama el corporativismo, comunitismo del siglo XXI? Comunitarismo del siglo XXI. Claro, y la pobreza puede ser buena, dijo también. Claro, exacto. O sea, ya hizo votos de pobreza después que cobró la universidad privada donde él de donde saca sus ingresos, claro. Perdóname, pero una cosa es ser pobre y otra cosa es ser huevón. Así que dejemos las cosas en su lugar. Tú tienes más, ¿no? Sí, hablábamos de la palabra fracaso, y donde creo que sí le calza perfecto la palabra fracaso,
tiene que ver con el asesinato de Alejandro Correa, este hombre que fue asesinado en la puerta de su casa en Concón. ¿Y por qué lo saco a colación? Porque se formó toda una red de respuesta a raíz de una carta que publicó su hija en el diario El Mercurio, su hija Valentina Correa, diciendo que finalmente el sicario, el colombiano que mató a su padre, tenía antecedentes penales, ingresó al país de manera ilegal, y todo esto desde el año 2015. Y ella va explicando en esta carta todos los sucesos en los cuales esta persona fue condenada por porte de drogas, por ejemplo, en el año 2018, le dieron arresto domiciliario, pero luego, como apelaron, el juez dictaminó que el arraigo nacional era perfecto para él porque no era un peligro para la sociedad. Ese es uno de los casos. Otro caso tiene que ver con extranjería, donde él sí trató de legalizarse y de regularizar su situación, y extranjería, debido a que él tenía antecedentes legales, le dijo que no lo podía regularizar porque tenía antecedentes legales. Y quedó ahí. Es decir, extranjería le responde a una persona que tiene antecedentes legales, que entró ilegal, además, al país, que ha tenido además problemas con la justicia. Extranjería le responde que no lo puede regularizar y lo deja dando vuelta en el país. Entonces, en la carta de Valentina Correa finalmente de alguna manera refleja la descoordinación que hay entre las instituciones del Estado. O sea, no hay comunicación entre extranjería, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. Ahora, le respondieron, por ejemplo, desde el Ministerio del Interior, diciendo que ellos recién, en el año 2019, se enteraron de que Fiscalía no iba a continuar con la investigación de las dos denuncias de este personaje. Entonces, el Ministerio del Interior tendría que haber emitido una orden para expulsarlo, cosa que no se hizo. Bueno, y extranjería se defiende diciendo que ellos tampoco tienen la herramienta para poder detectar a esa persona y ponerlo fuera del país. Una serie de excusas, pero excusas acá, culpables acá. El Ministerio del Interior, que deja de perseguir cuando las cosas se le ponen un poco difícil. Yo no sé si tienen falta de fiscales para investigar o realmente son ineficientes, pero me parece que vale la pena revisar cómo está funcionando en general el tema del Ministerio Público. Bueno, y un día antes de morir, de haber sido asesinado, ya Alejandro Correa había puesto una denuncia en la gobernación de Marga Marga acerca de sus terrenos que habían sido tomados ilegalmente. Son terrenos que él compró en el año 1996, para que nos hagamos un poco el cuadro el que él está viviendo. Y además había puesto una denuncia en fiscalía. Entonces, sí se puede hablar de fracaso cuando tú ves 3 instituciones del Estado que no se pudieron hacer cargo de una persona, de las tantas otras que entraron de manera ilegal en Chile. Una persona, 2 veces citado a declarar en calidad de imputado por posesión de droga, y también otro por violencia contra una mujer que le disparó. Entonces, explícame cómo no va a ser culpa de las instituciones del Estado más allá de tirarse la pelota entre ellos. Bueno, trata de que te lo expliquen estas personas de la oposición que quieren más Estado para solucionar todos los problemas de este país, siendo el Estado un tumor canceroso, costoso e ineficiente y que cuesta la vida de gente en este caso. Por supuesto, ese juez que dejó al hombre salir no debe ni pensar en el asunto. No debe pensar. Pero el trasfondo de toda esta historia que tú has contado, que es muy lamentable, tiene que ver con, llamémosla la política inmigratoria de la señora Bachelet, que fue realmente un escándalo. Hay denuncias, hay investigaciones. Me contaban de una denuncia que hizo una investigadora, una persona de México, creo que en YouTube, sobre la mecánica que se montó durante el gobierno de Bachelet para que entrara gente, a veces en vuelos nocturnos, en una empresa aérea que luego desapareció. Llegaban sin ningún pasaporte, sin ningún antecedente, llegaban con un sobre amarillo, que no sé qué es lo que contenía, y entraban así a paladas, sin ningún control, y más de alguien, yo he escuchado esta versión muchas veces, sostienen
esto no fue simplemente el resultado de la negligencia de la señora Bachelet, sino que una política de ella y de su gobierno y de su gente, en concomitancia con las Naciones Unidas, que tiene una política inmigratoria o emigratoria, que hace necesario que haya países o gobiernos de países que acepten entradas masivas de gente y luego son premiados con cargos internacionales. Esa es una tesis que ha estado circulando hace mucho rato. Yo no me he querido referir a ella porque evidentemente de este tipo de cosas no hay huellas digitales, no hay pruebas, no tiene fotografía de alguien del gobierno de la señora Bachelet conversando con alguien de las Naciones Unidas, una grabación de lo que hablaron. Pero no, me hace bastante sentido. Y como mínimo, aunque no haya ninguna concomitancia ni ninguna intriga, lo cierto es un hecho, eso sí que es un hecho, que durante el gobierno de Bachelet entraron cientos de miles de personas, la mayor parte seguramente personas muy positivas que han estado aportando su capacidad de trabajo y su talento en Chile, como yo conozco montones de Venezuela, de Perú, pero también un buen porcentaje de delincuentes, porque no se controló nada. ¿Tú te acuerdas de la inmigración que hizo posible Fidel Castro a Estados Unidos en un momento dado, que aprovechó... Dejó libre a los presos, claro. Dejó libre a un montón de presos, gente enferma. Déjame darte alguna cifra. Entre el 2014 y el 2017, que es el periodo en el que tú te estás refiriendo, la inmigración en Chile aumentó 232%. Ahora, ¿la inmigración cómo se da? Cuando se da de una manera natural, se da a través de países que están unos al lado de los otros. Es decir, sería menos curioso que hubiera aumentado a lo mejor la población boliviana o que hubiera aumentado la población peruana, o cuando hay grandes crisis políticas donde la gente, en el caso de los venezolanos, tienen que salir porque no se puede vivir en ese país. Pero cuando ocurrió lo de la inmigración haitiana, nadie lo entendía mucho. Hay una línea aérea que se llamaba Latin American Wings, que fue declarada culpable por el tráfico aéreo de haitianos a Chile, pero esa línea aérea no trabajaba sola. No, pues. La declararon culpable. ¿Y cómo entraba? ¿Cómo traía a la gente? No, se había toda una máquina. Haití queda tremendamente lejos. Si no son migraciones naturales. Había una maquinaria montada políticamente, no cabe ninguna duda, porque no puede ser de otra manera. No puedes pasar la frontera de un país sin estar pasando por aduana o rompiendo esos controles, lo cual también supone que alguien los rompió, que alguien hizo cerrar los ojos. O sea, hay una decisión política en alguna parte. No es un delito, por así decirlo, que tú lo haces a espaldas de la ley. Esto se hizo a plena luz del Estado, con concomitancia del Estado, como resultado de una política relacionada a Bachelet y compañía. Y yo quisiera saber de dónde viene, porque no se originó en ella tampoco. Ella no originaba grandes ideas. Ella tiene que haber sido parte de una máquina que no creó ella, pero que la aceptó, que la toleró y que contribuyó y colaboró en su funcionamiento. Y bueno, ahora se pagan las consecuencias. Como digo, yo no tengo ningún problema contra la gente de otros países, creo que todos somos seres humanos y eso no hay nada peor que eso, ya lo mismo. Pero hay entrado miles de personas sí, sin control ninguno policial, por ejemplo, sin pensar en las consecuencias sociológicas, meter 1 millón de personas en un país, todos los efectos que eso tiene que estar recontra estudiado, porque la inmigración es un proceso que coincide con la historia humana. O sea, los movimientos de pueblo son permanentes. Se conocen los efectos, se conoce la mecánica de esas cuestiones. Y aquí se abrió simplemente la puerta y se dejó entrar al lote. Mira, las consecuencias se ven hoy, no solamente por este terrible caso, donde uno ve la ineficacia y la ineficiencia del Estado y todas sus instituciones. Se ven hoy consecuencias de otro tipo, por ejemplo, con respecto al coronavirus. De alguna manera, el mercado laboral absorbió cierto grupo de inmigrantes, pero la política habitacional no ha dado abasto para los inmigrantes. Y hoy con el coronavirus, que ha salido a la luz y se ha reflejado aún más, se sabía, siempre se ha sabido, pero el tema de la cuarentena lo ha reflejado más, el tema del hacinamiento. Viven en condiciones realmente muy, muy malas. Sí. ¿Por qué? Porque no se ha podido absorber con una política habitacional que corresponda, porque este ingreso
que fue, imagínate, absorber 232% más, 1 millón de inmigrantes, y varios ilegales, varios también, yo diría que alrededor de 400.000 de manera ilegal. Entonces, ¿cómo tú puedes tener una política ordenada habitacional para que estas personas puedan vivir dignamente? Eso por un lado. Y déjame plantearte, a propósito de este caso, lo que puede venir también post-coronavirus, que es otro de los motivos por los cuales las personas inmigran, que son los factores económicos. Tenemos una ley de inmigración esperando en el Congreso desde el año 2013, y tú sabes que desde que este gobierno de Sebastián Piñera trató de que fuera aprobada para poder tener cierto orden, bueno, se le tildó de que estaba... sí, claro, las habituales estupideces. Exacto. Entonces trataron de explicar, uno puede discutir si la ley es la mejor que podemos tener o no, discutamos sobre el fondo, pero el marco es que necesitamos una ley de inmigración, porque de lo contrario, cuando termine el coronavirus, y es algo que creo que varios analistas después van a poder tomar el tema, se van a venir grandes olas de inmigración, no sé si siempre a Chile, pero van a haber grandes olas de inmigración porque la crisis económica que se viene es tremenda. ¿Cómo vamos de alguna manera a afrontar esas inmigraciones? Tenemos que tener una ley. Bueno, de alguna manera, yo le encuentro razón a un historiador, creo que no me acuerdo cómo se llama, un viejito, un hombre, cuando dice que lo peor que le ha pasado a Chile en términos presidenciales, no sé si encarnarlo todo en ella, pero su gobierno fue lo más tóxico que ha tenido, sembró no solo lo que hizo y que inmediatamente fructificó para la economía y para la cultura y para la mentalidad de estas nuevas generaciones que se cansan estudiando y reclaman de la carga académica. Hay un montón de fenómenos de los cuales ella no tiene responsabilidad, pero que a otros sí. Fue fatal. Las consecuencias de lo que hizo en materia económica, en materia de inmigración, en materia de promover determinadas leyes, en materia de muchos responsabilidad de la señora Bachelet, a la cual yo considero la presidenta o el presidente más tóxico que jamás ha pasado por la historia de Chile. ¿Qué nos está quedando, Nicole? Yo creo que Estados Unidos, Yo creo que Estados Unidos. ¿Quieres tomar el tema de las manifestaciones? Que vi ayer, hay un comentarista de la Fox que se llama Tucker Carlson, que algunos de ustedes deben conocer, que me gusta harto el tipo, no voy a decir que es objetivo, no sé qué quiere decir ser objetivo en esta materia, pero es bastante honesto, yo creo, en su manera de pensar y razonar. Muchas veces está a favor de Trump, pero otras veces no. Y dijo ayer en un comentario, anteayer, lo que estamos viendo en Estados Unidos, dijo él, es una lucha de clases disfrazada de problemas de lucha racial. Yo le encuentro toda la razón. Aquí no es un tema meramente de que toda esa gente que ha salido a las calles, tanto los que han salido a vandalizar como los que han salido efectivamente a protestar, no es un tema meramente que están preocupados de la muerte de este señor, ni están preocupados del racismo que efectivamente existe, como existe en toda sociedad, pero que toma otra forma, a veces no tiene color, pero el racismo existe en todas partes. Es un tema de se quedaron bajo el progreso y los que están arriba. Él lo dijo con otras palabras, con otro lenguaje, pero más o menos estamos en coincidencia con él, porque esa ha sido también mi tesis. Yo creo que no hay ninguna tesis tampoco muy original, y seguro que muchos analistas o estudiosos de esta materia se dan cuenta que lo que está detrás de esto en Estados Unidos es mucho más. Un caso policial, todo eso no está ahora, se me olvidó, pero tengo unas estadísticas que muestran que no es verdad que la mayor parte de las muertes de personas por acción de la policía sean negros. La mayor parte son blancos. Después vienen los negros. Este año, por ejemplo, creo, si no me acuerdo mal, había como 50 y tantos blancos que habían muerto por combatir o enfrentarse a la policía, y algo así como 30 y tantos personas de color. Hay otras estadísticas que muestran que los crímenes contra blancos ejecutados por negros son muchos más que los crímenes blancos ejecutados por negros. Es decir, volviendo a Tucker Carlson, efectivamente lo que tenemos en Estados Unidos es una especie de lucha, la vieja lucha en toda sociedad entre los que están
arriba del carro del progreso, de la prosperidad, que les va bien, y los que llegaron abajo. Ahí están incluidos los negros, los hispanos, blancos también, muchos, sobre todo muchos jóvenes. Tú has visto los videos, todos los jóvenes casi en estas actividades. Déjame agregarle algunos datos. Se me cortó un poco el audio entre medio, pero creo que entendí perfecto el punto que comentaba Fernando. Junto con este reclamo por estas desigualdades, está un tema coyuntural y que tiene que ver también con el coronavirus y la situación económica que están viviendo en ese país, que es la misma, cada uno en su contexto, por supuesto, que es la misma crisis económica que están viviendo el resto de los países. Entonces se empiezan a mezclar también otros temas que son más bien coyunturales. Ahora, si bien hay algunos analistas intentaron hacer alcance entre estas manifestaciones, las manifestaciones en Chile y en el mundo, me parece que si bien pueden tener algunas similitudes en la manera en que no son organizados, no tienen un fin político y toda esa gama de características. Bueno, en Chile tenían un fin político. Eso es lo que te iba a decir. En Chile sí hubo con un fin político. Hay algunas diferencias en la respuesta que provino desde el mundo político, ya que en un principio algunos gobernadores estaban un poco más tímidos a la respuesta, diciendo y hablando sobre la violencia racial, etcétera. Pero en general, la respuesta del mundo político norteamericano fue a decir que por favor la gente saliera a manifestarse a través del voto, algo que viene en noviembre, y validaron de alguna manera en que en democracia, a través de todos los discursos que se dieron, en democracia la única manera válida de manifestarse es votando y participando de la vida política, no destrozando las calles y los comercios. Y junto con esto también te quiero agregar algunas líneas políticas. En el caso de Donald Trump, que varios creen que esto va a ser el fin de su carrera, yo te voy a dar otro antecedente porque yo no lo veo tan así. En el caso de Donald Trump, que ha sido un presidente que se ha posicionado como el presidente de la ley y el orden, el que no le teme, es verdad, es un presidente que no teme decir las cosas, pero cuando pide que saquen a la Guardia Nacional, el ciudadano norteamericano entiende que la Guardia Nacional no depende de Donald Trump. En el único lugar que Donald Trump puede sacar a la Guardia Nacional por orden de él directamente es en Washington, donde lo sacó y donde sí pudo contener a gran parte de los manifestantes que querían destrozar una parte cercana ahí a la Casa Blanca. Ahora, el resto de los estados depende de cada gobernador que saque a la calle a la Guardia Nacional, y además cada Guardia Nacional depende de las leyes de su propio estado. Entonces, no es un sistema que depende directamente de la voz o de las instrucciones del presidente de la República de ese país. Eso por un lado. Pero por otro lado, Donald Trump tuvo la habilidad, si es que se puede decir habilidad, desde un principio de posicionar toda esta delincuencia y estos destrozos, no las manifestaciones pacíficas que han habido varias, sino que la parte delictual, la de los destrozos, la de los incendios, la de las barricadas, por decirlo de alguna manera, de posicionar a esas personas en un grupo, lo llamó antifaz, pero más bien los posicionó políticamente al lado de los demócratas. Los antifaz no son demócratas, pero sí son a la izquierda de los partidos políticos en Estados Unidos. Entonces, ya les dio un posicionamiento político y eso lo ayuda también a poder ir elaborando su discurso. Y el último punto que te quiero comentar acá es el contrincante, porque una persona puede ganar una elección o no, también dependiendo de quién tenga al otro lado de la cancha. Y Joe Biden en este minuto, que aún no tiene ni siquiera un vicepresidente como compañero de campaña, la gente se pregunta si él hubiera tenido o si él tiene la capacidad de liderar el control social que, por ejemplo, hoy necesita Estados Unidos. Y Joe Biden no sale como la persona que pudiera liderar un proceso de esta naturaleza, más bien sale Donald Trump. Entonces, para todos aquellos análisis que dice, bueno, con esto la carrera de Donald Trump está acabada, a mí me parece que no, que le da un espacio para seguir haciendo ese discurso político de división entre los buenos y los malos, que ha sido la tónica que ha tenido Donald Trump en su presidencia. ¿Me escuchas? Ahí te escucho. Ya que bueno, porque tenía aquí un problema técnico en una de esas, pero me estás escuchando.
Sí. Ok. Yo no sé cómo... Bueno, tu análisis puede ser. Estas alquimias electorales son complejas. Hay gente que está enojada con Trump porque se supone que ha usado violencia excesiva, a pesar de que la policía no ha hecho y de la usan de decir, está mal contigo en el diablo en este momento. Si hubiera elecciones hoy día, no sé. Ahora está el tema de Biden, que va a elegir seguramente como compañero de lista a una mujer. Y ahí sí que te quiero la cantidad que son extrema izquierda, digamos, del abanico de Estados Unidos. Y yo no sé cómo responder a eso el público medio americano, pero tampoco sé qué peso tiene ahora ese público medio americano, que uno lo identifica con lo que era la clase media de los años 50 o 60. Ha cambiado mucho el panorama demográfico, social de Estados Unidos, grupos ahora muy marginales, muchos marginales, cosas como las que se están viendo ahora, no se habían visto nunca. Es cierto que han habido motines en Estados Unidos, localizado en una ciudad por una causa muy específica, como en Los Ángeles, ¿te acuerdas? Hace unos años atrás. ¿Escuchas? Sí. ¿Te acuerdas? Sí, no pasaban de ahí, ahora son notoriamente más vastas, aunque no necesariamente articuladas, pero notoriamente hay detrás de mucho más que el tema de la brutalidad policial, hay mucho más que el tema de Minneapolis, el asunto ha abarcado todo Estados Unidos. Para recordar algo relativamente similar, tendríamos que remontarnos a los conflictos que hubo en Estados Unidos ya por el 65, 66, por el tema de Vietnam. Pero ahí también era bastante limitado porque normalmente eran estudiantes los que estaban en esa parada. Estudiantes que por supuesto querían evitar el reclutamiento, había un interés personal, muchos arrancaron a Canadá, ¿te acuerdas tú? Esto es nuevo, es completamente inédito y refleja un mundo diferente. Entonces yo no sé realmente cómo va a reaccionar el electorado americano. No sé si está perjudicando a Trump, si lo está perjudicando pero después va a mejorar, o si lo está favoreciendo pero después lo va a perjudicar. Francamente, no tengo la más mínima idea. No tengo la más mínima idea, no apostaría un peso a esta cuestión. Déjame agregarte solo un detalle, Fernando, con respecto a la manifestación en Estados Unidos. Varios decían que no se veían este tipo de manifestaciones desde el año 68, más o menos, con este nivel de violencia. Pero creo que la sociedad norteamericana y creo que también la inglesa están, no sé si la palabra es acostumbrados, pero han vivido estos procesos con manifestaciones violentas y con desórdenes, y están así que Wall Street, que es completamente sensible y toma la temperatura de lo que está ocurriendo en el mundo, Wall Street lleva 2 días al alza, ni siquiera ha bajado, el Nasdaq tampoco. Esto refleja que en Estados Unidos sí tienen confianza en que esto va a pasar en algún minuto, el vuelito y la muerte de George Floyd va a pasar después a segundo plano, como suelen ser el inicio de estas protestas que al final toman otra cara, y Wall Street sigue caminando. Gracias por acompañarme, Nicole, y gracias a usted por haber estado con nosotros. ¿Me escuchaste? Te escuché, gracias a ti, nos encontraremos el próximo jueves. Que sigas viviendo en paz tu cuarentena. Así es. Porque lo que es yo, cruzo los dedos para que se termine. Me imagino. Ya, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Chao, chao.